Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos sean a Zuno, Historia de Terror. Antes de empezar con los relatos, me encantaría saber desde dónde nos están escuchando. Dejen su comentario que todos los voy a leer. Sin más, que disfruten las siguientes historias. Comenzamos. No me late hablar de esto, la neta. En mi familia casi no tocamos el tema, y cuando sale, alguien cambia de conversación o se para por un vaso con agua, como si de repente le diera mucha sed. Pero ya pasó hace años y, aunque suene raro, todavía se siente presente. Lo voy a contar tal cual, sin adornos, como si estuvieras aquí conmigo. Tú decides qué creer. En mi familia no suelen pasar cosas raras. Nada de que vemos sombras o que se mueven las cosas solas. Cero. A excepción de un evento que mis primos y yo jamás vamos a olvidar, y que tiene que ver con un velorio. El velorio de mi tía. Para poner contexto, la mayoría de mis primos andábamos entre los 9 y 12 años. Fuimos a casa de mi abuela porque ahí velarían a mi tía. Falleció por temas de salud. No te sé decir exactamente qué, ya ni me acuerdo, y honestamente tampoco quiero escarbar. Lo que sí recuerdo es que no éramos cercanos a ella. No nos quería. Decía que todos éramos bien traviesos, que éramos plaga, y la verdad, pues sí hacíamos ruido, pero tampoco era para que nos tratara como si fuéramos delincuentes. Con nosotros siempre fue dura, cortante, como esas personas que se cansan nomás con oír a un niño reír. El velorio fue en la sala, mucha gente, vecinos, amigos de la tía, familiares de esos que nomás ves en fiestas y funerales. Abajo, sillas plegables, café de olla, pan dulce, rezos, murmullos. Arriba, donde la abuela tenía los cuartos, había un cuarto que todos los morros conocíamos como el de los niños, con sillones maltratados, una tele vieja y un Nintendo 64. Nosotros, ya te la sabes, nos subimos a jugar para no estorbar. Entre carreras y risas, alguien, mi primo Jera, el mayorcito, dijo que lo siguiéramos, que fuéramos a ver las cosas de mi tía. Lo dijo bajito, como conspiración. La curiosidad nos picó horrible. Salimos del cuarto, caminando en puntitas por el pasillo. La puerta del cuarto de la tía estaba entornada, con ese olor a perfume viejito que ella usaba y que siempre olía a flores marchitas. Toda la vida nos habían prohibido entrar ahí. No me toquen nada, decía, ni se asomen. Y ahí estábamos, 4 chamacos metiendo la nariz. Entramos. Yo me acuerdo que mi corazón iba rápido, pero no por miedo, sino por el nervio de estar en un lugar prohibido. El cuarto tenía cortinas pesadas, un peinador con espejo manchado, fotos enmarcadas con gente que no conozco, y una cama bien tendida con colcha floreada. Abrimos un cajón del peinador. Había pasadores, ligas, un rosario con una cruz de madera tallada. En otro, cartas viejas amarradas con listón. Jera dijo: "No agarren nada, nomás vean". Asentamos como si de veras fuéramos a obedecer. Y pasó lo de la risa. Fue de golpe, sin previo aviso. Se oyó la carcajada de mi tía. No un sonido parecido, no un ruido raro. Su risa, con ese tono burlón que le conocíamos, salió clarita desde la cama vacía. No había nadie sentado, no había nadie parado detrás de nosotros, pero el sonido salió de ahí, como si alguien se hubiera divertido con vernos metiendo mano. Los 4 nos miramos pálidos. Jera soltó el cajón y se tronó contra el peinador. Yo sentí que las piernas se me ponían flojas. No voy a inventar sensaciones, pero sí me quedé sin aire un segundo. Y salimos disparados, gritando bajito porque, por alguna razón, nos daba más miedo que nos regañaran que lo que acabábamos de oír. Bajamos las escaleras a medio tropezar. Mi mamá y mis tías nos atajaron en el pasillo que va a la cocina. ¿Qué andaban haciendo arriba?, preguntó una, seria. Nadie contestó.
¿Qué estaban haciendo en el cuarto de tu tía?, soltó otra directa. Mi primo Jera, que siempre fue echado para adelante, dijo: ¿cómo saben que estábamos ahí? Mis tías se voltearon a ver entre ellas. Una dijo: se escuchó la carcajada de tu tía desde su cuarto. Otra agregó: en cuanto se oyó, supimos que andaban donde no. No tuvimos que explicar nada. Se enteraron por lo mismo que escuchamos nosotros. Nos llevaron a la cocina para que no entráramos todos sudados a la sala. Nos dieron agua, pan y ya cálmense. Un tío llegó después con las llaves de su carro y nos llevó al parque para distraernos. Entre columpios y resbaladillas, intentamos convencernos de que había sido la tele, un vecino, cualquier cosa, pero todos sabíamos distinguir esa risa. Era la de la tía, igualita, con ese remate como de burla. Esa noche, ya tarde, alguien cerró con llave el cuarto de la tía. Mi abuela no quería que nadie subiera. A la mañana siguiente, antes del entierro, alcanzamos a ver que habían puesto una sillita recargada en la puerta, como si con eso bastara para marcar no entrar. Y así se quedó. Pasaron años. La casa de mi abuela siguió igual un buen rato. La sala llena de recuerdos, la cocina con el comal que chilla, el patio con macetas enfermas que ella revivió con cáscaras de huevo. Nosotros crecimos, cada quien agarró su camino, y el tema del velorio se volvió de esos capítulos que la familia guarda en una vitrina mental. Se sabe, pero no se toca. Hasta que mi abuela enfermó y se fue a vivir con una tía. Me habló por teléfono para pedirme un favor. Mijo, vente el sábado. Ayúdame a recoger unas cosas de tu tía. Ya quiero cerrar ese cuarto. Fui. Llegué temprano, con la intención de acabar rápido. Abrimos. El cuarto seguía oliendo parecido, a polvo y perfume viejo. Las cortinas, el peinador, la cama con la misma colcha. En el peinador, la misma cruz de madera. Yo me quedé un momento frente al espejo, mirándome, como queriendo ver si algo atrás se movía. Nada. Respiré hondo. Le dije a la abuela: ¿qué quieres que haga? Me dijo: lo que se pueda. Las cosas que sirvan, a cajas. Lo demás, a tirar. Empecé con los cajones de arriba, carta por carta una caja, luego pasadores, ligas, cosas que no valen para nadie más. Todo tranqui. A medio trabajo, apoyé la mano en la cama para inclinarme y jalar una caja, así normal, como lo haces sin pensar, y se hundió un poquito, como cuando alguien se sienta del otro lado. No me exalté, pensé que el colchón ya estaba vencido, pero en ese hundimiento se oyó de nuevo la carcajada. No fue igual de fuerte que aquella vez de niños, pero tampoco fue imaginación. Fue la misma risa, como apagada, como si viniera de adentro del colchón. Yo solté la caja y pegué un brinco hacia atrás, chocando con el peinador. ¿Oíste eso?, le grité a mi abuela. Ella desde el pasillo dijo: ¿qué pasó? Nada, nada, le respondí, porque me dio pena que, ya de adulto, me temblara la voz por una risa vieja. Me acerqué a la cama con cuidado, toqué la colcha con la punta de los dedos. Otra vez, muy leve, como eco de lo que pasó años atrás, la risa. Hice lo más estúpido que pude haber hecho. Prendí la grabadora del celular y puse el teléfono sobre la cama. Si se oye algo, quedará, pensé. Me quedé quieto, mirándolo. Medio minuto de silencio. 1 minuto. Nada. Lo recogí resignado y seguí empacando. Cuando acabamos, dejé el teléfono en la mesa del comedor. Ya en la noche, de regreso en mi casa, me acordé de la grabación. Le subí el volumen. Al principio se escucha el cuarto en silencio, mi respiración y, como al final, ya casi cuando voy a levantar el teléfono, entra un sonido. No es un golpe ni un rechinido, es una risa, baje pero clarita, 2 segundos, y en medio de la risa, algo que parece mi nombre,
dicho con el apodo que la tía me decía para fastidiarme. Nadie más en la familia me llama así. ¿Pa' qué te digo que no me sacudió sí? No le dije a nadie. Guardé el audio en una carpeta y, la neta, pensé borrarlo. Al día siguiente, regresé a ayudar. Entre mi tío y yo levantamos el colchón para sacarlo al patio. Abajo no había nada raro. Tablas, polvo, una moneda de 10 pesos que se había ido por ahí. Lo tiramos. Mi abuela cerró con llave y dijo que el cuarto ya no se iba a usar. Dimos el tema por terminado, pero no se terminó. Unos meses después, mi abuela falleció. La casa se puso a la venta. Antes de entregarla, hicimos limpieza general. Entraron primos, tíos, incluso unos vecinos que nos querían ayudar. Entre la gente, una vecinita como de 8 años se metió sin querer al cuarto. No entres, le dijo su mamá desde el pasillo. La niña se detuvo, volteó al peinador, que ya estaba vacío, y te juro, se oyó de nuevo la risa. Esta vez la oímos varios. La mamá de la niña soltó una grosería, la jaló del brazo, la niña se puso a llorar del susto. Nadie quiso seguir ahí. Mi tío, para hacerse el fuerte, entró y dio 2 palmadas, como diciendo, a ver, ya estuvo. Pero su cara decía otra cosa. Ese día, yo me guardé una cosa. No fue intencional, fue impulso. Tomé del peinador un pasador oxidado, de esos largos. No sé por qué. Tal vez como recuerdo, tal vez como prueba de que el cuarto existió y que no me lo imaginé. Lo traía en la bolsa del pantalón y cuando llegué a mi casa, lo dejé en un cajoncito del buró. Aquí es donde se pone raro de verdad. Tengo un hijo de 7 años. Un domingo andaba jugando conmigo en la habitación mientras yo acomodaba ropa. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrando el pasador entre sus dedos. Nada, tíralo, le dije. No, mejor me lo quedo, contestó, y se fue corriendo. A los 10 segundos, desde la sala, se oyó una risita. No fuerte, no de película. Una risita que no era de mi hijo ni de mi esposa. Yo salí en. Mi hijo estaba viendo caricaturas. ¿Te reíste?, le pregunté. No, respondió, sin siquiera voltear. Alguien tocó el timbre. Gritó mi esposa desde la cocina. Nadie. Esa noche no dormí bien. Me hice el valiente y volví a abrir la grabación del cuarto. La escuché con audífonos, en silencio total, y ahí estaba la risa. Al final, muy bajo, el apodo. Lo repetí varias veces para ver si era mi cabeza queriendo escuchar lo que quería. Y cada vez, igual. Apagué todo. Quise convencerme de que era interferencia, que el celular a veces agarra ruidos raros, que había algún aparato en la casa vieja. Uno se inventa explicaciones para no cargar con cosas que no entiende. Otra semana, ya con la mudanza de la casa de mi abuela en proceso, fui a reentregar llaves. El comprador, un señor serio, me pidió dar un último recorrido. Todo vacío. Al pasar frente al cuarto, que ya no tenía nada, me detuve como tonto, viendo el espacio, como si esperara que me cayera un regaño por asomar la nariz. El señor dijo, aquí pintaré primero, se siente pesado. Yo nomás levanté los hombros. Ah, y si escucha una risa. Estuve a nada de decirle, pero me contuve. No puedes cargarle tus historias a gente que no te las pidió. Volví a mi vida normal. Pasaron meses sin nada fuera de lugar, hasta que me invitaste a contar esto. Antes de empezar a grabar, pensé en poner el audio de fondo para recordar detalles. Abrí la carpeta y vi que el archivo tenía otro nombre. No fui yo. El sistema a veces hace cosas raras, lo sé, pero el nombre era justo el apodo. Abrí el audio, la risa seguía. Esta vez, al final, además del apodo, se escucha un "no toques lo mío", tal cual. No es una voz teatral, es una frase dicha con ganas de fastidiar, como hablaba ella cuando nos veía con sus cosas. Me volví a quedar callado, con el audífono puesto y la mirada clavada en la pared. Fui al buró, abrí el cajón
y ahí estaba el pasador. Lo llevé a la cocina y lo aventé a la basura, con filtro y todo. Esa noche, sin decir nada, saqué la bolsa y la dejé en el bote grande de la calle. Me metí, cerré la puerta, respiré, y a la media hora, cuando me acosté, escuché la risa desde el pasillo. Me paré de un salto, revisé puertas, ventanas, todo. Nada. Mi hijo y mi esposa dormidos. Me quedé sentado en el borde de la cama, con las manos en las rodillas, como esperando otra carcajada que no llegó. Te voy a decir en lo que terminé pensando, y no me encanta, pero es lo que hay. En vida, mi tía no nos quería cerca ni de ella ni de sus cosas. Murió y aún así, esa idea no cambió. No sé si del otro lado se den cuenta de que asustan. No sé si sea adrede. Lo único claro es que hay líneas que algunas personas marcan tan fuerte que ni la muerte las borra. El cuarto de mi tía era su territorio, y sigue siéndolo, aunque ya no exista. Ahorita, mientras grabo esto, traigo el teléfono con la AP de notas de voz abierta. El cuarto está en silencio. Mi hijo está en su recámara. Mi esposa viendo una serie con audífonos. Me paré un segundo a cerrar el closet y al empujarlo, el jalón hizo un sonido parecido a un resorte. Me reí por lo bajo de mi propia tensión. Me senté de nuevo, vi la pantalla y vi la onda del audio. Y ahí, otra vez, 2 segunditos donde sube solita. Le subí el volumen. Es la risa. No se escucha fuerte, pero se distingue. Y justo después, bajito pero clarito, el apodo. Voy a terminar aquí, no porque me esté pasando algo grave, sino porque siento que ya empuje demasiado. Solo una cosa más. Si estás escuchando esto y piensas que fue un juego de niños que se nos quedó pegado, puede ser. Pero si un día se te ocurre abrir el cuarto de alguien que en vida te dejó claro que no te quería ni tantito, aguas. Puede que no te diga nada, puede que nada pase, o puede que cuando estés guardando un pasador oxidado en tu bolsa, te suelten una risa desde una cama donde ya no se sienta nadie. Y te lo juro, la vas a reconocer, aunque hayan pasado años, aunque la casa ya no sea tuya, aunque ya no haya cuarto, aunque estés grabando en el tuyo, como yo, y tu hijo esté dormido. Yo no debería acordarme de nada, porque cuando todo empezó, yo era un bebé. Aún así, crecí oyendo la misma historia en cada reunión familiar, como si fuera ese tema incómodo que todos juraron no tocar, pero siempre termina saliendo. La primera vez me la contaron mientras mi mamá acomodaba fotos viejas. La última fue hace poco, cuando cambiamos la sala y debajo de un cojín salió una bolita de hilo rojo con 2 agujas atravesadas. Nadie hizo drama, solo nos vimos y seguimos en lo nuestro. Yo entendí el mensaje. La historia no estaba muerta, estaba guardada. Todo comenzó con mi prima Andrea. Su abuelita le regaló un muñeco de los de antes. Manos, pies y cara de plástico duro, cuerpo de trapo, pecoso, ropa sencilla, sonrisa pintada de una línea. No era payaso ni nada raro. Al principio fue un juguete normal. Luego, Andrea empezó a decir que el muñeco se reía con ella en las noches. Mi tía Luz le respondió que no inventara cosas, que los muñecos no se ríen. Andrea insistía. Decía que si le contaba algo, el muñeco contestaba con una risita corta, que si estaban viendo la tele, soltaba un ja seco, que cuando ella fingía dormir, el muñeco parecía querer despertar la broma con otra risita, como para que solo ella la oyera. Nadie le hizo caso. El primero en salirse del guión fue Gustavo, cuñado de mi tía, que se quedó a dormir en su casa. En la madrugada, salió del cuarto pálido y dijo que el muñeco se estaba riendo con él. Mi tía lo mandó a volar, que seguro venía tomado, que no dijera tonterías. Aún así, él nunca se volvió a quedar, y mi tía, cansada del tema, aventó el muñeco a la basura. Ahí pudo haber acabado todo, pero no. Mi mamá llegó a visitar a su hermana
y vio al muñeco tirado, limpio, bien conservado. Le pareció bonito y se lo pidió para mi hermana Betsy. Lo lavó, le puso talco, lo acomodó en la cama y hasta lo bautizó con cariño, Fauricio, así con F. Fue cosa de días para que Betsy empezara a decir lo mismo, que Fauricio se reía con ella. Mi mamá repitió la misma respuesta que mi tía le había dado hacia Andrea, que no dijera locuras, que un muñeco no se ríe, que durmiera con él para que se le quitara el susto. Y ahí lo ponía, recargado en la pared, viendo al techo. En diciembre nos fuimos con mi abuelita materna a Guanajuato. Mi papá no fue. Al regresar, mi mamá encontró a Fauricio tirado en la azotehuela, todo sucio, con la cara embarrada. Le reclamó a mi papá por qué lo había aventado. Él contestó serio que ese muñeco se había reído con él. Mi mamá, necia, dijo que seguro andaba tomado, que no exagerara. Lo volvió a lavar y lo regresó a la cama. Ese fue el punto donde la cosa dejó de ser simple. Mi mamá le contó a mi abuelita paterna lo que estaba pasando. Ella no se rió ni lo minimizó. Dijo que fueran con Mateo, un curandero del rancho de mi papá, allá en la Huasteca hidalguense. Antes de irse, mi abuelita le dio a mi mamá un huevo, una vela de cebo y una piedrita de alumbre. Con esto te va a decir qué hay, dijo. No era sugerencia, era instrucción. Ya con Mateo limpió a mi hermana con el huevo, la vela y el alumbre. La piedrita la echó a las brasas del fogón. Mi mamá jura que ahí agarró forma de monito, no una figura nítida, pero sí algo redondo levantándose, como si el humo dibujara una silueta. Mateo habló con mi papá en náhuatl para no espantar más a mi mamá, pero él después nos tradujo. En la casa había un muñeco que había sido regalo para un niño y estaba preparado para un mal. No dijo fantasmas ni maldiciones de novela. Dijo eso, preparado para un mal, como un cable pelado que alguien dejó listo para dar toques. Cuando regresaron a la casa y abrieron la puerta, vieron a Fauricio hincado frente al sillón de la entrada, con la frente y las manos de plástico recargadas en el asiento, como si estuviera pidiendo permiso para salir. Nadie en mi casa acomodaba así los juguetes. Mi mamá no dijo nada elegante, solo ordenó tirarlo, y lo tiraron. La historia tendría que haber terminado ahí, pero una amiga de la familia, de esas que uno llama tía por costumbre, lo encontró en el bote. Ella es de otra religión. Por pena, mi mamá no le contó nada. Le pareció bonito y se lo llevó. Pasó el tiempo y fuimos a visitarla. Cuando mi mamá preguntó por Fauricio, la tía dijo que los niños lo habían roto y soltó la anécdota como si fuera chiste, que adentro traía un chile guajillo y un limón. Mi mamá dejó de burlarse. Eso no era relleno normal, era otra cosa. Ese fue el cierre oficial por años. Risas raras, curandero, muñeco hincado, relleno extraño, caso cerrado. Pero lo que nunca dijimos en voz alta es la pregunta que nos rumiaba la cabeza. ¿Quién prepara un juguete así y por qué dárselo a una niña? ¿Vino de la tienda así? Lo dudamos. ¿Fue intención de alguien? Nadie se atrevía a nombrarlo. Yo crecí intentando ignorar el tema. De adulto me tocó vivir mis paréntesis. Nada espectacular. Cosas pequeñas, de esas que uno puede explicar, o no. Una noche, editando audio en la compu, escuché una risita corta. Pensé que era el vecino con videos. Pausé la música. Silencio. Caminé al pasillo con el celular grabando, por pura maña. Nada. Me relajé, volví a la silla y en el reflejo del monitor vi la sala con un cojín apenas chueco, como si alguien se hubiera acomodado mal y se levantara rápido. Fui, lo enderecé y me regresé, queriendo creer que yo lo había movido. Semanas después, mi mamá mandó una bolsa con ropa para aprovechar. Venían suéteres y, entre ellos, un vestidito de niña, chiquito, de tirantes.
Le mandé foto por WhatsApp. Me dijo que se había ido por error, que era de mi prima Andrea. Dejé el vestido dentro de la bolsa, arriba del refrigerador, para llevarlo después. Esa noche escuché que el refrigerador no cerró y quedó tantito abierto. Me levanté y el vestido estaba en el piso, fuera de la bolsa, el cierre reventado. Nadie más tenía llaves. No dije nada. Lo guardé en el closet, amarrado con cinta. Otro día me tocó cuidar a mi sobrina. Puso caricaturas y después quiso los monitos. Le dije que no tenía. Me contestó que estaban en el cajón. Fui a revisar por curiosidad. Había cables, pilas, recibos y una cabeza de plástico de muñeco. Solo la cabeza, pelo pintado como casquito y la misma línea de sonrisa. Yo nunca guardé eso ahí. Pregunté en la familia y nadie la reconoció. La tiré. Esa noche soñé con alguien hincado frente al sillón de mi sala, la frente sobre el asiento. No sentí señales ni voces, solo me desperté con ganas de barrer y lo hice. Visité a mi abuelita paterna y me preguntó si seguía oyendo risas. Yo no le había contado nada, solo dijo que cuando eso se ríe, no quiere que todos lo oigan, nomás uno, para que los demás piensen que uno está inventando. Después remató mirando una veladora, que ya no lo nombrara. No le entendí hasta después. Ese mal nombrado había sido bautizado en mi casa, con cariño, para que no diera miedo. Y un nombre, cuando pega, llama. Aprovechando un viaje, me desvié a ver a Mateo. Estaba más grande, pero firme. Me sentó junto al fogón y echó alumbre a las brasas. Esta vez no tomó forma de monito. Se abrió como flor, quebrándose en puntas. Dijo que lo que ríe no siempre es una persona. A veces es el amarre mismo. Hay risas secas, de algo que se está consumiendo, agregó. Le pregunté si se podía romper. Contestó que ya se había roto cuando abrieron el muñeco, pero el nombre se había quedado pegado en la casa y el nombre llama. No me dio recetas ni cobró, solo me advirtió: cuando te oigas reír sin ganas, fíjate qué tienes cerca. Regresé y me descubrí cachándome esos mini ja que se me salían al cerrar una puerta o acomodar un cojín. No estaba pensando en chistes ni en nada. Me empecé a controlar al punto de sentirme ridículo, pero funcionó un rato. Las cosas dejaron de pasar, hasta que cambiamos la sala. Levantamos los cojines y salió la bolita de hilo rojo con 2 agujas de coser. Mi hermana y yo nos miramos sin decir. La barrimos a una bolsa y la amarramos. Mi mamá, que ya no se burla de lo que ve, dijo que era la basura. Esa noche no dormí ahí, no por pánico de película, sino por prudencia. Al día siguiente volví, todo normal, excepto un cojín, apenas torcido, como si alguien se hubiera recargado con los antebrazos y se levantara rápido. Hay algo que casi no cuento. La tía que se llevó a Fauricio falleció hace un par de años. En el velorio, una de sus hijas me dijo que su mamá siempre tenía un cajón con cinta para que no lo abrieran. Cuando limpiaron la casa, lo abrieron. Estaba vacío, pero sonaba como si algo se riera adentro. No insistí. Me quedé con la imagen del cajón hueco haciendo ruido. Cajón, caja, cuerpo de trapo. Lo que ríe no siempre es alguien. A veces es el amarre, respirando poquito. Ahora vivo en otro lado. No tengo juguetes ni fotos de infancia a la vista. Aún así, a veces, cuando cierro la puerta, escucho una risa mínima que dura lo que tarda el seguro en bajar. No siempre, solo cuando me siento muy confiado. Me ha pasado en casas ajenas, en hoteles. El sonido no viene del cuarto ni del pasillo. Viene del lado donde no estoy viendo. Y no creo que sea imaginación. Es un ja bajito, como prueba de vida, o de lo otro. No culpo a mi tía por aceptar el regalo, ni a mi mamá por adoptarlo, ni a mi papá por aventarlo, ni a Andrea o a Betsy por decir lo que oían. Lo único que me pesa es que lo nombramos. Al nombrarlo,
lo amarramos, no al muñeco, sino a la historia. Hay cosas que, al decirlas, se quedan, no porque sean leyendas, sino porque alguien decidió pintarles una sonrisa y coserles por dentro lo que no debía estar ahí. Cuando me preguntan qué pasó con Fabricio, la respuesta pública es que lo rompieron los niños. La respuesta real es otra. Fabricio era el objeto. Lo que se reía es el mismo chiste sin remate, todavía buscando quien lo escuche. Da igual la casa, el sillón o el cajón. Importa el nombre que uno suelta como si no pasara nada. Por eso, cuando terminó de contar esto, no digo su nombre. Apagó la luz, dejó los cojines derechitos, revisó el frío y caminó al cuarto sin voltear. Si suena algo, será el seguro acomodándose. Y si mañana me preguntan si escuché una risita, diré que no. No por quedar bien, sino porque me acuerdo de lo que dijo el viejo Mateo. Hay risas que no son de nadie, son del hilo que todavía no se rompe. Y si algún día a ustedes les regalan un muñeco bien bonito, no se peleen con quien lo quiera tirar. Sobre todo, no lo bauticen, porque si lo nombran cuando oigan un ja chiquito a la hora de dormir, van a dudar si fueron ustedes, o si alguien, hincado frente al sillón, ya está pidiendo que lo dejen salir. Dicen por ahí que todo problema se puede resolver con el hechizo de una buena bruja, pero les puedo asegurar que no es tan así. Y es que hay situaciones a las que las brujas no le podemos llegar, sobre todo cuando es parte o proviene de la luz. Sí, porque ni siquiera el oscuro puede opacar la luz del amor verdadero. Y cuando una bruja se enamora, se condena a muerte. Aunque se supone que las pactadas como yo vamos a ser eternas y bellas, cuando el duro corazón de una bruja conoce el amor, se ablanda y queda vulnerable igual que los mortales. Mi nombre es Mildred. Estoy vinculada al mundo oscuro de la brujería desde que tengo uso de razón. Es algo que heredé de mi familia, sobre todo de las mujeres. Vivo sola con mis dos mascotas, Lucas, mi gato negro, y Paul, un cuervo que adopté desde que era un pichón. Ambos son criaturas de hábitos nocturnos, misteriosos, pero normales delante de los demás. Estoy en constante movimiento. No logro quedarme mucho tiempo en un mismo lugar. Y es que mi problema con las personas es que me culpan por la desaparición de los niños de cada pueblo al que voy. Y, en parte, tienen razón. Digo en parte porque no soy directamente yo quien los hace desaparecer, sino es ese ente que me acompaña, producto del pacto que hice con el oscuro para no morir y mantenerme fresca y bella. Lo tengo atrapado dentro de un caracol que cuelga de mi cuello, pero claro, no siempre puedo controlarlo. También tiene sus necesidades, y él se alimenta de niños. Ese es el motivo por el que siempre me relacionan con la desaparición de infantes. Por eso he vivido sola tanto tiempo. Y es que ningún hombre comprende mi condición. Solo existió uno, hace años, y se atrevió a amenazarme con denunciarme. «Te voy a quemar viva, bruja del demonio», me gritó. Recuerdo que solo sonreí. «No te metas conmigo, no sabes lo que haces», le advertí. Él no me creyó y el ente terminó por devorarlo. A él no le gusta la carne adulta, pero esa vez hizo una excepción. Les confieso que ya estoy cansada de esta vida tan monótona. A veces pienso que hubiera sido mejor no pactar nunca con el oscuro, tener una familia normal, un esposo, hijos, pero ya es tarde. Este es mi maldito destino y lo tengo que aceptar. En mi condición desterrada, terminé por buscarme una carreta para vivir y la llevaba conmigo a donde el ente me ordenaba. Él decidía siempre el próximo lugar, y así fue que llegué a una aldea pequeña, con un bosque espeso y un río lleno de niños jugando. Aparqué mi carreta y me dispuse a explorar el terreno, fingiendo que recogía leña. Escuchaba las risas de los niños mientras me acercaba al río.
Me escondí detrás de un matorral. Había uno gordito, de cachetes rosados, jugando con una niña que parecía su hermana. Los estuve observando, pero de pronto una voz detrás de mí me sobresaltó. ¿Quién anda ahí?, preguntó un hombre. Mi corazón se aceleró. Me puse de pie y respondí lo más tranquila posible. Hola, soy Marlene. Vine a buscar leña seca. Mentí, claro. Y es que no podía decirle mi verdadero nombre. Noté su mirada fija en mí. Era alto, moreno, con unos ojos negros que parecían leerme el alma. No te había visto por aquí. ¿Eres del pueblo?, me preguntó con una sonrisa. No, solo ando de paso. Traje mi carreta para acampar unos días. Estoy haciendo una investigación sobre plantas de la región, le respondí. Él asintió con la cabeza. Ah, qué bueno. Bienvenida, por acá la gente es buena. Y siguió su camino con una mujer y los 2 niños. Me quedé mirándolo. Era tan atractivo que sentí algo que no debía sentir. Nos volvimos a cruzar días después, en el mercado. Marlene, ¿verdad?, me dijo. Sí, Jacinto, ¿no?, le contesté, fingiendo que apenas lo recordaba. Conversamos un poco y se despidió, pero yo ya no podía dejar de pensar en él. Un día llegó hasta mi carreta. Llevaba un ramo de flores. Pensé que te gustaría esto. No sé si te agraden las flores silvestres. Me encantan, le sonreí. Hablamos por horas. Me contó que era viudo y padre soltero, pero al final de la plática me comentó algo que me heló el alma. Mis hijos necesitan una madre, alguien que los quiera y los cuide. No sé por qué, pero siento que tú podrías ser esa persona. En ese momento me quedé muda. Yo quería, claro que quería, pero también sabía el peligro que eso significaba. Pero al final acepté irme a vivir con él. Cerré mi carreta, dejé mis cosas de bruja y traté de ser una mujer normal, una esposa, una madre. Durante un tiempo todo pareció ir bien, y es que el ente dormía y yo podía disfrutar de una paz que no conocía, pero lamentablemente eso no dura, nunca dura. Una tarde regresé a mi carreta para alimentar a Lucas y Paul, pero cuando abrí la puerta, el olor a sangre me revolvió el estómago. Todo estaba empapado. El ente había despertado. No, no, maldito, murmuré con rabia. Corrí de vuelta al pueblo. Todos estaban alterados, y es que se habían perdido 3 niños. Jacinto se me acercó. Dicen que algo los atacó en el bosque, que solo hallaron el cuerpo de uno. Dicen que fue una bestia. Yo solo negué. No he visto nada, Jacinto. De verdad que no. Mentí. Esa noche supe que el ente estaba otra vez hambriento y no podía dejar que se acercara a los hijos de Jacinto. Tenía que pensar rápido. Pasaron 15 días y el pueblo estaba en caos. Yo ya había decidido irme. Le dije a Jacinto que me marcharía. No permitiré que lo hagas, dijo con voz firme. No entiendes, tengo que hacerlo por tu bien. Pero no insistí más, sabía que no comprendería. Esa noche volvió tarde, alterado. El pueblo entero anda buscando a la bestia. Dicen que es obra de una bruja, igual a lo que pasó en otros lugares. En ese momento sentí el corazón apretarse. Me estaba quedando sin tiempo. Fui por mis cosas. Quería despedirme de los niños antes de irme, pero no estaban. Las camas estaban vacías y ni rastro de ellos. Salí corriendo, gritando sus nombres. Lucía, Toñito, ¿dónde están? El fuego iluminaba el bosque. Mi carreta ardía. Todo el pueblo la había encontrado y la estaban quemando. Corrí entre las llamas, buscando la cueva donde el ente solía esconderse. «Aléjate de ellos, maldito», grité al verlo frente a los niños. Apreté el caracol con todas mis fuerzas. «Si les haces daño,
destruyo tu esencia y te largas al infierno de donde nunca debí sacarte. El ente soltó una carcajada horrible. Si tú mueres, yo muero contigo. No puedes destruirme sin llevarte a ti también. Y tenía razón, pero ya no me importaba. Cargué a la niña, tomé al niño de la mano y corrimos entre el fuego. Los gritos del ente se confundían con el crujir de los árboles. Logramos salir, pero frente a nosotros estaban todos los aldeanos con antorchas y rifles. «Deja a esos niños, bruja del demonio», gritó uno. Me quedé paralizada. Jacinto se acercó. «Por favor, seas lo que seas, no les hagas daño». Yo rompí en llanto. «¿Cómo crees que podría hacerles daño si los amo? Son mis hijos también». Los solté. Corrieron hacia él y un disparo sonó. Sentí el impacto. Caí al suelo y mientras mi sangre se mezclaba con la tierra, miré el fuego consumiendo el bosque. Con mi última fuerza, lancé el caracol a las llamas. Los gritos del ente se elevaron, retumbando por toda la montaña, mientras ambos nos hundíamos en el mismo infierno del que nunca debí salir. Si te gustaron los relatos, por favor, háznoslo saber con un comentario y un like. Y también comenta desde dónde nos estás viendo, para que esto siga creciendo. No olviden compartir el video con sus amigos y familiares, para que el miedo se siga esparciendo. Yo soy Zuno y nos vemos en la siguiente historia. Muchas gracias.